Bueno, ahora sí, muchachos. Entonces, observamos aquí que la cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento. Eso lo habíamos dicho anteriormente. Estudia el movimiento y para poder entender el movimiento yo les había explicado unos conceptos básicos que había que tener en cuenta, que era el desplazamiento. Yo les había dicho que el desplazamiento era el cambio de posición que debe tener una partícula en el tiempo y reconocer que el desplazamiento es un vector, eso lo habíamos dicho. También habíamos explicado que la trayectoria es lo que determina, es la unión de puntos que determina cómo se mueve la partícula en el movimiento. Por ejemplo, ahí observamos toda la trayectoria que tiene una persona cuando va del colegio a su casa. Entonces, observamos que es la unión de puntos que puede ser curva o lineal dependiendo del movimiento de la persona. En otro aspecto hablamos de la velocidad, y en la velocidad estábamos mencionando que es el cambio de posición de la partícula en el tiempo. Vamos observando que la velocidad puede aumentar o puede disminuir dependiendo del cambio de posición que tenga la partícula en el tiempo. También hablamos un poco de los dos tipos de velocidad, la velocidad media y la velocidad instantánea. En la velocidad instantánea, la media dijimos que era la suma de todas las velocidades dividido entre el número de velocidades que tenemos. Por ejemplo, si un carro lleva una velocidad de 40 metros sobre segundo, después lleva una velocidad de 60 metros sobre segundo, después tiene una velocidad de 80 metros sobre segundo. Sumo las tres velocidades y las divido entre tres. ¿Por qué entre tres? Porque son tres velocidades que estoy dando. Si fueran cuatro, cuatro velocidades. Si fueran cinco, cinco velocidades. Y calculamos, sumamos estas y las dividimos entre 3 y me da 60 metros sobre segundo. Considerar a tener en cuenta o tener en cuenta es que todas las unidades tienen que estar en metros sobre segundo. Yo no puedo sumar una velocidad en kilómetros por hora con metros por segundo porque recuerden que matemáticamente hablando, manzana tengo que sumarla con todas las manzanas. Si unas están en metros sobre segundo, todas deben estar en metros sobre segundo. También hablamos de que la velocidad instantánea es la velocidad que tiene un vehículo en el tiempo. Por ejemplo, recordarles que el carro tiene un aparatico que es un reloj que está pegado al tablero del carro, que se le llama velocímetro. ¿Qué es el velocímetro? Es un aparato que mide la velocidad. Entonces, ese aparato que mide la velocidad, si usted ve el velocímetro en un instante dado y observa que la velocidad es de 80, esa velocidad que usted observa en el tablero en ese instante es a lo que le llamamos velocidad instantánea, que puede variar, puede ser de 80, puede ser 90, dependiendo de la velocidad que lleve el vehículo a lo largo de su recorrido. También hablamos de la aceleración y dijimos que la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. Cuando un vehículo no cambia su velocidad, su aceleración es cero, es nula, porque no haya un aumento de la velocidad. Entonces, cuando la velocidad va aumentando, habíamos dicho que la aceleración es positiva, pero cuando la velocidad va disminuyendo, dijimos que la aceleración es negativa. También hablamos de los diferentes tipos de movimientos, los movimientos curvilíneos y rectilíneos. Los rectilíneos son los que manejan de forma recta. Ahí encontramos el MUR, que significa movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante, no cambia. En el MUA la velocidad varía, o sea, o aumenta la velocidad o disminuye. Y en los movimientos curvilíneos encontramos el circular, como el que hace el abanico al dar vueltas, parabólico, como cuando pateamos un balón, que creamos una parábola, y armónico, como el caso de los péndulos. ¿Qué es un péndulo? ¿Recuerdan los relojes antiguos? Yo les decía que un reloj antiguo tenía una bola que iba y regresaba, iba y regresaba. Eso es un péndulo. Entonces estaríamos hablando de un movimiento armónico, en este caso, ¿no? También entramos hoy al primer tipo de movimiento que vamos a estudiar durante todo este segundo periodo, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Ya les había dicho que la característica que tiene este movimiento es que la velocidad no cambia en el tiempo. La velocidad en el tiempo es la misma, no va a cambiar a lo largo de su recorrido. Va a ser la misma velocidad. Si pasan 2 minutos, va a tener 30 kilómetros por hora. Si pasan 10, 30. Si pasan 20 minutos, 30. Entonces allí podríamos entrar a suponer que el vehículo se mueve en MUR, que es el movimiento rectilíneo uniforme. También les dije que en MUR la única fórmula que se va a aplicar
es esta, velocidad igual a distancia sobre tiempo, donde B es la velocidad, D es la distancia y T es el tiempo. Vamos a suponer un ejercicio y dice, si se viaja a una velocidad constante de 50 metros sobre segundo en un tiempo de 4 segundos, ¿qué distancia recorre el vehículo? Miren que me están diciendo que viaja a velocidad constante. Lo primero que debo hacer es un carrito. Profe es mal dibujante. Ahí ya, supongamos que este es un carrito que el profe dibujó aquí. Un carrito. Luego anotamos los datos, que la velocidad es de 50 metros sobre segundo, el tiempo es de 4 segundos y vamos a hallar la distancia. Esto que coloqué aquí es un signo de interrogación. Vamos a calcular la distancia. Parece un 2. Vamos a borrarlo porque después se confunde. Lo borramos y colocamos entonces el signo de interrogación. Ahora, ya con el signo de interrogación, que es la distancia, nos toca verificar primero que las unidades son congruentes. Si nosotros comparamos las unidades, nos damos cuenta que efectivamente las unidades son congruentes. ¿Por qué son congruentes las unidades? Porque esto está en metros sobre segundo y el tiempo está en segundo. O sea que verificamos que las unidades son congruentes. Si son congruentes, no toca hacer conversiones. Ya se puede trabajar la fórmula. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Pero como en este caso me mandan a hallar la distancia, el tiempo que está dividiendo pasa el otro lado a multiplicar. O sea que me queda T por B es igual a D. ¿Qué vale el tiempo? Según el ejercicio, el tiempo vale 4 segundos. ¿Y qué vale la velocidad? 50 metros sobre segundo. La fórmula me está diciendo que multiplique a T por B para que me dé la distancia. El tiempo vale 4 segundos, la velocidad vale 50 metros sobre segundo y coloco igual a D. Ahora meto los valores en la fórmula. El tiempo que vale 4 segundos y la velocidad que vale 50 metros sobre segundo, se cancelan las unidades segundo con segundo. Y la respuesta me da en metros, 2000 metros. Y respondo con palabras. La distancia recorrida por el vehículo es de 2000, es de, vamos a borrar aquí, es de 2000, vamos a colocar otro cero ahí, 2000 metros. Y ya tenemos el resultado de la distancia recorrida por el vehículo. También tenemos otro modelo de ejercicio donde les explicaba que aquí el objetivo era calcular la velocidad a la que viaja una persona. Si viaja a velocidad constante y se mueve 40 kilómetros en 45 minutos, ¿qué velocidad llevaba la persona? Si me piden la velocidad en metros sobre segundo, me toca hacer dos conversiones. La distancia de 40 kilómetros pasarla a metros y los 45 minutos pasarlos a segundo. Hicimos la conversión, primero el dibujito de la persona caminando con una distancia de 40 metros y un tiempo de 45 minutos. Luego los 40 kilómetros los pasamos a metros, sabiendo que un kilómetro tiene 1000 metros, eso da 4000 metros, y tenemos 45 minutos, ya sabemos que un minuto tiene 60 segundos, minuto con minuto se cancelan, y eso me da 2700 segundos. Cuando ya tenemos todo transformado, ojo, todo transformado en metros y en segundos, procedemos a utilizar la fórmula velocidad igual distancia sobre tiempo. Colocamos la distancia que ya fue transformada a metros, que fueron 40.000 metros, y lo dividimos entre los 2.700 segundos. Al dividir 40.000 entre 2.700, me dio una velocidad de 14.8 metros. ¿Por qué metro? Por el metro de arriba. Sobre segundo, ¿por qué? Por el segundo de abajo. Las unidades de velocidad siempre deben dar en metros sobre segundo, centímetros sobre segundo, pies sobre segundos, entre otros. Ahora, si ustedes quieren, hacemos un último ejercicio. ¿Les parece? Sí, profe, hágalo. Vamos a hacer más ejercicios para tratar de aclarar dudas, porque este tema debe quedar clarito para los ejercicios que voy a dejar de práctica para la próxima semana. ¿Oyeron? Entonces vamos a seguir practicando el tema en detalle
para poder aclarar las dudas.